Aquí estamos de nuevo, en la tarde sombrosa, debajo de este árbol frondoso, con el ruido de estas aves que tengo en el patio, para continuar con un problema que a nosotros los cristianos nos debe de agobiar. ¿Cómo se está perdiendo ese valor familiar por indecisiones de nosotros los adultos, los que ya estamos en esta edad? Es triste ver cómo los problemas familiares aumentan, cómo los cambios se dan, pero no para bien. Llegamos al final de nuestra vida lleno de dolores, de dudas, y yo pregunto, ¿de qué manera queremos morir? Y cuando hago esta pregunta es porque estoy convencido que al no tener paz en nuestro corazón, hay angustia en nuestro cerebro. Yo creía que solamente eran mis antepasados, mis abuelos, los que lo decían. Pero no. Esta semana lo volví a escuchar cuando alguien me decía, mi papá repitió muchas veces antes de fallecer, Señor, dame la muerte que ya no quiero vivir en esta tierra. ¿Para qué vivir? ¿Para seguir sufriendo? Y esa frase, en este mundo cristiano que nosotros estamos buscando, no es permitido. ¿Por qué? Nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios. Criollito, Dios es quien nos tiene anotado el día, mes, año y hora cuando vamos a fallecer. No es que yo, en mi desespero, en mi angustia, le pida la muerte a Dios Padre. Eso no puede ser. Es ahí donde el mayor obstáculo que tiene el hombre para llegar a Dios es limpiarse su conciencia humana. Es dejar libre el cerebro de esos malos pensamientos para que Dios Padre pueda entrar en nosotros y glorificarnos. Y aceptar nuestro arrepentimiento si lo hacemos de corazón, de hechos, no de palabras. Vemos como entre el hombre exterior y el hombre interior hay luchas, hay inquietudes. El hombre exterior se niega rotundamente a aceptar la voluntad de Cristo, a pedir perdón, se niega. Pero estamos seguros que en su interior es quien le señala la sanación. Me quiero sanar ante los ojos de Dios. Es lo interior. Ahí es donde están las contradicciones entre uno y otro por falta de decisión. Y seguimos resistiéndonos a no dejar esas inquietudes, a no soltar el surtidor que nos está haciendo daño perennemente. Nuestra vida es sabedora que tenemos altos y bajos. Vivimos en un mundo lleno de problemas, en donde tenemos que solucionarlo, resolverlo, sin murmuraciones ni inquietudes. Dios a nosotros nos interpela, nos incomoda, nos desafía, nos coloca las piedras más grandes. Él lo hace cada vez que Él quiere, solamente para saber cómo tenemos nosotros la preparación para con Él. Si en verdad lo estamos haciendo con sinceridad, con honestidad, con perseverancia hacia Él. Dios, por supuesto,
nos trata a cada uno de nosotros por separado, de manera distinta. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y al respecto, Él no deja lugar para nuestras opiniones. Él no nos pregunta qué quieren, qué desea. No. Ese trabajito del propósito para cada uno de nosotros es exclusivamente de Dios Padre. Él nos escoge el camino y no nos pregunta nada. Él no nos pregunta qué queremos. Y con eso nos está probando saber si estamos en condiciones de guardar o no su camino y sus palabras. Dios nos pone a prueba en cada instante, en cada momento. Dios está pila, como decimos nosotros criollitamente, pila en nuestras actividades diarias. Isaías 55:9 nos dice clarito: como son los más altos del cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que nuestros caminos, y mis pensamientos más que nuestros pensamientos. Yo me estoy imaginando en este momento que si el camino que Dios nos está ofreciendo a nosotros es más alto que el mayor pico que existe en este planeta, que es el Everest, 8.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Yo me creo que los pensamientos de Dios para con nosotros son más altos que ese cerro. Si nosotros pensamos tanto por Él, los pensamientos de Él para con nosotros son mayores. Son mayores. Dios Padre piensa en nosotros más que nosotros en Él. Según lo descrito de manera explícita y clara, para recibir ese camino que Dios nos está proporcionando, tenemos que estar al día. Óiganse bien, al día. Esto no es que espérate un momentico, déjame ir, déjame venir, si puedo hoy, mañana puedo. No. Es la continuación de nuestra vida en la búsqueda de nuestra salvación, en la búsqueda de su presencia. Y es ahí donde nuestra preparación tiene que estar clara para cuando Él nos ofrezca ese camino que es más alto que cualquier cerro que esté sobre este planeta. Yo me he acostumbrado a ser el último en leer la Biblia y lo hago cómodo, la abro. Me gusta mucho Job, me gusta mucho Moisés. Pero esta semana, en abrirlo, caigo en los jueces. Me acordé de un libro, fui a leer el libro y me habla lo mismo. Débora era una mujer disciplinada, era una mujer líder, era una mujer creyente en la palabra de Dios, una mujer sensata que arrastraba gente por su sabiduría. Y Dios la escoge como juez para sacar a sus hijos de Israel, de donde estaban, para la tierra prometida. Débora estaba claro en esa orden que Dios le estaba dando. Pero cuando ella se sintió con ese poder y se imaginó comandar a su ejército, lo pensó dos veces, porque ella no quería ser copartícipe del error de Eva y el error de María.
Débora fue inteligente y le dijo, no, yo no voy a inquietar los ojos de Dios Padre. Y fue a hablar con su vecino, un rey de otra tribu que se la llevaban bien, incluso de los mismos pensamientos de ella, llamado Barak. Y le dio las explicaciones y le dijo lo que Dios Padre le había dicho. Este caballero acepta el reto y él empieza a cabalgar ese ejército que Débora tenía junto con el de él también. Pero en los cantos de Débora narra que Débora no veía a Barak. Débora veía a Dios Padre dirigiendo la batalla, demostrando el poder sobrenatural que él tenía. Esa fue la impresión que Débora se llevó. Sí, lo poquito que estoy leyendo del Viejo Testamento, que los errores y problemas que sucedieron en aquellos años, siglos atrás, en el siglo pasado volvió a sucederse, por supuesto, en campos diferentes, pero muy cerquita. Golda Meir fue primer ministro de Israel y le tocó la misma posición de Débora. Golda Meir, creyente en Cristo Jesús, debió de recibir la orden, defiéndeme a Israel de sus enemigos. Todos sabemos lo pequeño que es Israel. Y a su alrededor habían, no se recuerda, son 7 o 9 naciones queriéndolo invadir. Golda Meir también pensó que ella no podía colocarse en un hombre, porque ella respetaba esa ordenanza que ya Cristo Jesús estaba haciendo. Primero, Dios Padre. Segundo, Cristo Jesús. Tercero, el hombre. Cuarto, la mujer. Y Golda Meir le dio la orden al ministro de la Defensa, Moisés Dayan, para que encabezara esa lucha de la guerra de los 7 días. Eso sucedió en el 1967, finalizando ya a mediados del siglo pasado. Sucedió eso. Débora también lo hizo por esa fe inquebrantable que le tenía a Dios Padre. Job, en el 1.20, en términos pequeñitos, se desgarra de sus ropas, se pela coco, como decimos nosotros criollitos, se quitó todo el pelo y se postra en la tierra para alabar a Dios Padre. Moisés, el preferido de Dios, aquel personaje que subía en silencio al cerro más alto a conversar con Dios Padre. Pero cuando bajaba, él primero alababa, adoraba a Dios y después oraba con él. Eso nos está enseñando a los cristianos de hoy que no podemos cambiar esa normativa. No, alabemos primero a Dios y después lo oramos. La oración es gracia, pero también es un poder. Yo los invito a que recemos ese Padre Nuestro 3 veces seguidas con fe, con mucha fe, y veremos los resultados que da. Yo tuve una oportunidad de mi vida en viajar de noche en un camión cargado, y yo salía de mi casa y rezaba esos 3 Padres Nuestros, y yo nunca tuve un accidente en la noche. ¿Que se me rompió el camión? Sí, se me rompía, pero en la mañana, cuando lo iba a prender, o de repente a las 10, y yo comprendí que Dios lo hacía
para conseguir el mecánico en ese momento, resolver el problema y regresarme para mi casa. La oración es un poder cuando lo hacemos con alabanza primero y después oramos. Porque la oración es un arte. Es un arte que exige un proceso de aprendizaje y metodología. Ustedes dirán, pero bueno, pero es que tenemos que aprender para alabar a Cristo y tenemos que aprender un proceso para poder orar. Sí, el cristianismo moderno, el cristianismo que tiene computadora, el cristianismo que tiene un celular, el cristianismo que lee la Biblia, y ahí en la calle hay una metodología de cómo orar y alabar a Dios. Dios Padre es inquietante. Nadie puede hablar sobre la tierra de Dios Padre, porque Él hace las cosas cuando Él quiere. Cuando menos lo esperamos, Él llega. De repente una señora baja del cerro, contenta, alegre, feliz, del buenos días, de buenas tardes, vecinos, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga. De repente esa señora, que ni siquiera sabe leer, ya viene bajando con esa gracia que Dios le proporcionó. Con ese gozo que en ese momento Dios se lo está proporcionando. Mientras que yo estoy aprendiendo a hacerlo. Pero no me debo de molestar. No me debo de inquietar. Debo de seguirlo como ejemplo y decirle, Señor, gracias por darle a ella ese gozo. Señor, gracias por darle a ella esa felicidad diaria. Porque tal vez a su manera, a su modo, lo está haciendo. Hay un pensamiento que está volando por ahí. Y dice, es por medio de las situaciones que Dios prueba si guardamos o no su camino. Eso lo escribe Don Yu La. Un buen escritor, un buen libro. Comenzamos porque es a diario que tenemos y no podemos dejarnos atrás. Señor, mis oraciones son diarias y todas son para ti. Quiero ser un cristiano comprometido ante los ojos de Cristo. Señor, me he tropezado tantas veces con la misma piedra que quiero tu indulgencia. Dios mío, te necesito, ven en mi ayuda. Encontrarte a ti es alabarte con sinceridad y amor. Primera Tesalonicenses 1.4 nos dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, nuestra elección, ¿sí? Porque lo conozco, yo he seleccionado para mí, yo he escogido para mí a ese Dios verdadero, a ese Dios que está vivo, a ese Dios que me acompaña, a ese Dios que todos los días rezo o oro por la sanación de mis allegados, por la bendición de mi familia. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Amén.